La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Hay una noticia que acabamos de conocer porque la acaba de publicar el Boletín Oficial de Defensa. El Ministerio cesa al capitán que estaba al frente de la maniobra en Cerro Muriano, en la que murieron 2 militares. Fue aquella maniobra en la que supimos que a los soldados les pusieron peso en sus mochilas como castigo. Fue la viuda de uno de los fallecidos y su familia la que reclamó la medida que Defensa toma ahora, 4 meses después de que ocurrieran los hechos. Lo expulsa temporalmente de la carrera militar. Córdoba, María Eugenia Vilchez, buenos días. Buenos días. Y el capitán era hasta hoy jefe de la primera compañía del Batallón de Infantería Protegida Princesa de la Brigada 10 de Cerro Muriano. Tiene 31 años, llevaba desde los 18 en el ejército. Durante ese tiempo había ejercido en 2 unidades de Cerro Muriano, primero como teniente, después como capitán, y en una de las banderas de la Legión, en la base Álvarez de Sotomayor, en Viator, Almería. Hoy el Boletín Oficial de Defensa publica esa medida, es decir, la suspensión, el cese en funciones del capitán, una medida que se toma al amparo de la ley de la carrera militar, que contempla que se podrá acordar la suspensión en funciones como consecuencia del procesamiento o inculpación de un militar por una falta muy grave. Defensa suspende al capitán a petición de la viuda de la familia del cabo cordobés Miguel Ángel Jiménez Andújar. Lo cesa en destino, lo expulsa de la carrera militar por un periodo de 6 meses. El militar queda ahora bajo la supervisión de la Subdelegación de Defensa de Córdoba. Contra esta medida que publica hoy el Boletín de Defensa cabe recurso en el plazo de un mes. María Eugenia, gracias. A vosotros, hasta luego. En 10 días hay elecciones en el País Vasco y en un mes serán las catalanes. La política nacional hace que estén todos los focos puestos en esos comicios, pero en junio los ciudadanos vamos a decidir qué queremos que sea Europa y quién queremos que la gobierne. Con 2 grandes guerras en marcha, con la posibilidad de que Trump vuelva a la Casa Blanca y con la ultraderecha en auge en varios países, Europa se asoma a una encrucijada con una campaña que ya está aquí. Por eso tiene mucha importancia que el Parlamento Europeo aprobase ayer un pacto migratorio que endurece las condiciones para acoger a personas migrantes o que agiliza las expulsiones de quienes no obtengan los papeles, porque la migración va a ser un asunto central en esa campaña. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. La inmigración que ha generado esta semana ese consenso infrecuente en España del que hablábamos ayer. El Congreso, ya saben, que tramitará la iniciativa popular que plantea regularizar a 500.000 de personas migrantes. Bueno, Europa no es que genere consenso en el crispado debate político español de cada día, pero sí que es verdad que atenúa el tono. Fue en ese debate europeo en el que Pedro Sánchez ayer, en el Congreso, advirtió de que va a haber que aumentar la inversión militar. Necesitamos, señorías, reforzar nuestra capacidad de disuasión. Esto es evidente. No para ser temidos, no para arrastrar al mundo a ninguna carrera armamentística, sino para ser respetados, para poder proteger ese gran proyecto de paz, de democracia y de libertad que es Europa. Fue en ese debate ayer en el Congreso en el que Feijóo se abrió a lo que Aznar se cierra, a reconocer el Estado palestino. Apoyamos la solución de los 2 estados y añado, el cómo y el cuándo es clave para contribuir a una solución permanente. El reconocimiento debe ser realizado como resultado de un proceso negociador. Socialistas y populares españoles votaron ayer a favor de un pacto migratorio en Europa que para la ultraderecha es demasiado laxo y que para parte de los socialdemócratas y de la izquierda europea es muy duro, porque un Estado va a poder pagar para no acoger a los inmigrantes que les correspondan por cuota. Un pacto histórico que antepone la humanidad, según la presidenta del Parlamento Metsola. Es en todo caso un pacto trascendente a las puertas, como decíamos, de las elecciones europeas. Bruselas, Beatriz Ríos. Buenos días. Sí, en una ajustadísima votación, la Eurocámara aprobó la decena de textos que componen el pacto migratorio. Una armonización de las normas, pero también un endurecimiento de los criterios y los procesos para acceder al asilo. El voto de los eurodiputados españoles es un claro reflejo de esa división. Populares, socialistas y ciudadanos votaron a favor. López Aguilar lo defendía argumentando que el resultado de la negociación no era ideal. Mejor que dejar las cosas como están. Es mejor que abandonar a los gobiernos de los Estados miembros a su suerte. En contra votaron Podemos, Esquerra y el BNG. Porque no queremos una Europa fortaleza. Decía Ana Miranda que votaba no porque no quiere una Europa fortaleza que paga dictaduras para externalizar las fronteras. Por razones muy distintas votó en contra Vox, con Jorge Buxadé representando al ala más dura, vinculando migración y delincuencia y llamando a prohibir las regularizaciones masivas como la que estudia España. Zoido criticó: El
el buenismo ingenuo de un lado Tanto el voto de la izquierda y el fatalismo alarmista de otro. como el de la extrema derecha. Es Europa la que, si no provoca consensos, al menos hace que haya menos ruido entre los grandes partidos españoles, que para todo lo demás mantienen muy alto el nivel de ruido. Saben que lo último es atacarse a partir de las personas a las que llaman a comparecer en las comisiones de investigación en el Senado y en el Congreso. Hoy sabremos quiénes son los llamados finalmente para esa comisión del caso Koldo, en este caso en el Congreso. De momento, lo que sabemos también es que los letrados del Senado han advertido de que esa comisión allí no se ha hecho para investigar al entorno de Pedro Sánchez, en referencia a su mujer, a la que el PP señala. Mariela Rubio, buenos días. Buenos días, así es. El PP, con su mayoría absoluta en el Senado, aprobaba ayer su plan de trabajo y lo hacía pese a la advertencia del letrado mayor de la Cámara, que, como dices en un informe al respecto, asegura que investigar al entorno de Pedro Sánchez, como pretende el PP, excede el objeto de una comisión convocada inicialmente para investigar el caso Koldo. Con todo, el PP aprobó su lista de comparecientes y su solicitud de información, esta última relativa en buena parte a la esposa del presidente. Los populares aseguran que, si es necesario, volverán al Pleno del Senado a ampliar el objeto de la comisión, mientras los socialistas acusan al PP de convertir el Senado en una sucursal de la calle Génova. De momento, el primero en comparecer en este foro será Koldo García, el día 22 de abril, y después, el 24, a 2 días del arranque de la campaña catalana, lo hará el candidato del PSC, el exministro Salvador Illa. Los populares, de momento, recordamos, no citan a Sánchez ni a su mujer en el Senado, pero el partido está a la espera de ver qué hace el PSOE en la comisión de investigación en el Congreso, una comisión en la que hoy los grupos en la Cámara Baja registrarán sus listas de comparecientes. En Castilla y León, el PP, que impulsa con Vox la que han llamado Ley de Concordia, dejó ayer solo a sus socios de ultraderecha. El PP votó a favor de una propuesta del PSOE que pide reconocer a las víctimas del franquismo, al que en ese texto se califica como lo que fue, una dictadura. Valladolid, Mario Alejandre, buenos días. Buenos días. El movimiento del PP llega a mitad de legislatura y con la ultraderecha en un momento de especial debilidad dentro del gobierno castellano y leonés. Así argumentaba el popular Ramiro Ruiz Medrano la decisión de su partido. Por supuesto que el Grupo Popular condena el golpe de Estado de 1936 y la posterior dictadura, pero si lo que se pretende es buscar el ruido, el enfrentamiento político y social de unos hechos lo más crueles que hemos vivido en España, ahí no nos van a encontrar. Aunque el escenario ahora es distinto, cabe recordar que en septiembre de 2021 el PP hizo lo mismo con su entonces socio Ciudadanos y apenas 3 meses después Mañueco rompió el pacto de gobierno y adelantó las elecciones. No todo el debate político en España es partidista, hay otros debates. Por ejemplo, el que ha lanzado el presidente de la COE, Antonio Garamendi, plantea que los trabajadores cobren íntegras las cotizaciones que las empresas pagan por ellos y que sean ellos, los empleados, los que luego transfieran a la Seguridad Social ese dinero para que sepan así el coste laboral que implica su puesto de trabajo. Yo he dicho que creo que es muy importante, que es muy bueno que todos los ciudadanos seamos conscientes de los impuestos que pagamos. Y efectivamente, y hay un coste de impuestos en lo que son los salarios que el trabajador, que los trabajadores por cuenta ajena, es bueno que conozcan, porque es algo que paga la empresa, pero es algo que es de los trabajadores y que es importante inmediatamente cuánto de mi nómina se lo está llevando el Estado. Y como ciudadano, oiga, ¿y por qué gestionan esto? ¿Por qué se gestiona la Seguridad Social de esta manera o de esta otra? ¿Por qué estos gastos van aquí o van allá? Le respondía ayer la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz. Si el señor Garamendi lo que pretende con esta propuesta es que los trabajadores y trabajadoras de este país conozcan el coste laboral, yo lo que tengo que decirles es que ya viene perfectamente reflejado en el recibo de salarios, en la nómina, lo que es la parte de la aportación de la cuota obrera, las aportaciones a las contingencias comunes, también la parte de la formación, al desempleo y, por supuesto, también viene desglosado en la nómina la parte del IRPF. Y respondía también la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, desde una concentración de trabajadores de Iveco. Las cotizaciones sociales no son limosnas. Las cotizaciones sociales representan lo mejor del sistema de protección social de España, que es el sistema público de pensiones, y que lo que acaba de afirmar ayer el señor Garamendi solo se entiende porque habla a los que pueden vivir con planes de pensiones privadas. Estamos aquí también hoy para defender el sistema público de pensiones.
Y le podremos preguntar esta mañana a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que viene a Hoy por Hoy, justo en la semana en la que el Gobierno ha retirado los visados de oro que daban la residencia inmediata a quienes se gastaban más de $500.000 de euros en la compra de una casa. El Gobierno quiere hablar más de vivienda y de economía y menos de amnistía, pero el caso es que la vivienda, y eso es lo que queremos hablar con la ministra, sigue siendo uno de los principales problemas sociales que tiene este país, en el que se anuncian muchas medidas, pero los precios siguen disparados. Hoy Pedro Sánchez ha convocado al sector inmobiliario para hablar del tema, aunque no a todo. Estefanía Salvatierra. En la semana en la que el Gobierno ha querido dar a la vivienda un papel protagonista, hoy Pedro Sánchez tiene en la agenda un encuentro con los principales agentes del sector: constructores, promotores, asociaciones de banca y sindicatos. Un espacio en el que el presidente aprovechará para presentar las líneas de trabajo en esta materia y en la que los convocados confían poder hacer aportaciones, como por ejemplo señalan desde Comisiones Obreras, a los problemas de aplicación que ya está teniendo la recién aprobada Ley de Vivienda, con los avales del ICO para jóvenes y familias con menores a cargo en capilla. Desde las entidades financieras querrán saber cómo se van a formalizar y de qué manera. Los que se han quedado con las ganas de asistir a esta reunión han sido las inmobiliarias. Desde FADEI, la Federación de Asociaciones Inmobiliarias, aseguran sentirse marginadas y ser las grandes olvidadas de esta cita. Parece que empieza a afianzarse este tiempo de sol y calor, Jordi. Efectivamente, será sobre todo en Canarias donde más vamos a notar esta subida de temperaturas, que ya ha empezado con las mínimas, pero es que en Canarias es otro nivel. En algunos casos apenas se ha bajado de los 30 grados de mínima, y esta tarde en muchas poblaciones de las islas se superarán los 35, con viento fuerte, mal estado de la mar y además momentos de calima. En la península no nos quedaremos demasiado atrás, tampoco en Baleares. Sí que hace un poco de frío ahora, pero menos que las últimas mañanas. Durante las tardes ya serán habituales máximas de 25 a 30 grados en todo el interior. Solo en el Mediterráneo el ambiente será algo más fresco, y en todo el país sol todo el día. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Pero hay momentos de repunte intolerable, y en buena medida yo creo que tienen que ver con esos discursos negacionistas y con esos discursos que están amparando un machismo que se cree impune a la hora de atacar a las mujeres, y eso es lo que no podemos consentir. Es la ministra de Igualdad, Ana Redondo, después de que se conociera el último caso de violencia machista y vicaria que les contábamos ayer aquí a esta hora. Un hombre mató a su pareja y a sus 2 hijos mellizos de 8 años en el Prat de Llobregat. Este año 7 niños han sido asesinados por sus padres o la pareja de sus madres en este país. Estamos en abril, nunca tantos niños han sido asesinados en España desde que hay registros en tan poco tiempo. El Prat ha decretado 3 días de luto. Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. Centenares de personas mostraron ayer su rechazo y su consternación por la muerte del niño y de la niña de 8 años y de su madre de 43. Son los aplausos que sonaron tras el minuto de silencio que se guardó en el Prat de Llobregat. Un día antes, todo apunta a que el hombre asesinó a la mujer y a sus hijos y luego se suicidó tirándose a la estación del Prat. Había dejado una nota en el coche en la que decía que sentía lo que había hecho. Tras conocerse este triple crimen, la Generalitat ha anunciado la creación de un grupo de expertos que estudie la manera de proteger a las futuras posibles víctimas, mejorando la detección de los casos. ¿Y en el mapa para entender el mundo? Es verdad que hay una mesa en el Cairo hablando de una posible tregua, pero sobre el terreno nada hace pensar en eso en Gaza. Si justo ayer, después de que Biden hubiera dicho que Netanyahu se está equivocando, Israel mató a 3 hijos y a 3 nietos del líder de Hamas. Israel lleva días esperando un ataque de Irán y esta madrugada Estados Unidos le ha garantizado que le apoyará si es que ese ataque se produce. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Sí, porque este miércoles, coincidiendo con el final del Ramadán, el líder supremo iraní renovaba esas amenazas a Israel en represalia por el ataque al consulado de Damasco de hace unos días, y Estados Unidos promete protección a Israel. Our commitment to Israel's security against these threats from Iran and its proxies is ironclad. Let me say it again. Biden reiteró ese compromiso en público, prometió una coraza a Israel para protegerse, y horas después Blinken ha trasladado ese mismo mensaje al ministro de Defensa israelí. Desde Washington recuerdan incluso que tienen capacidad para lanzar un ataque conjunto con Israel si Irán hace daño. En Israel a muchos se les añade hoy otra preocupación: el impacto que pueda tener en las negociaciones del alto el fuego el asesinato de los hijos y nietos del líder de Hamas. El
El propio Ismael Haniyeh quiso dar imagen de entereza y ante las cámaras, conocida la noticia, aseguró que estos asesinatos no van a cambiar las exigencias de Hamás en la mesa de negociación. Pablo, gracias. A ti, hasta ahora. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Es el fichaje del que más se ha hablado desde que a mediodía supimos que Televisión Española aprobaba el contrato con David Broncano para las noches de la tele pública a partir de la próxima temporada. La decisión se tomó en plena crisis en la corporación. Mariola Lourido. Alivio para Broncano, alivio para la nueva presidenta interina y cierta pacificación en Radio Televisión Española después de un mes de crisis total. Conchi Cascajosa pudo aprobar el polémico fichaje del humorista porque volvió a faltar al Consejo de Administración su antecesora, Elena Sánchez, cesada en la guerra provocada por este contrato. Si hubiera asistido con su posición crítica, no hubiese salido el proyecto. Son 2 temporadas y 28 millones de euros. El programa empezará en septiembre, después de las 9:30 de la noche, con recorte de la duración del telediario de Marta Carazo. Todavía no está claro si mantendrá el nombre de La Resistencia. La crisis no está cerrada. La presidenta y el Consejo de Administración tienen que tapar los otros agujeros que dejó el enfrentamiento, el nombramiento en la Dirección de Contenidos y en la Secretaría General de la Corporación. ¿No fue muy velada la crítica de Feijóo por este fichaje? Entre el programa que quiere llevar a las noches de Televisión Española más los pinganillos que han traído a este Parlamento, se financiaba la ley ELA y sobraba dinero. Sobrevive usted a trancas y a barrancas. Entre las voces políticas del día está también la respuesta que dio ayer Isabel Díaz Ayuso cuando le preguntaron si ella sabía que las obras del piso en el que vive con su pareja se hicieron presuntamente sin permiso. Hay que morirse de la risa. Todo lo que indica es absolutamente falso. No obstante, se refiere a la vivienda de un particular al que ustedes señalan constantemente todos los días, sin ni siquiera respetar presunción de inocencia. Pienso que además están utilizando de una manera torticera toda la información que, insisto, es falsa. Son ustedes, por tanto, los que probablemente van a tener que disculparse. Y en 10 minutos el abierto con la presencia a partir de las 9 de la mañana de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Aunque lo primero que haremos será ir a Bilbao para ver cómo está la gabarra. Bueno, y el análisis en lo que quepa, Javier Aroca, Cristina de la Hoz y Nacho Corredor. Igual no hablan mucho. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.